Primer contacto. Fiasco. La vasta extensión del espacio nunca se había sentido tan claustrofóbica. Para el capitán L.R. Chin, mientras miraba la nave alienígena que se alzaba ante ella en la pantalla, The View, la nave Terran Explorer, la curiosidad colgaba inmóvil empequeñecida por la elegante nave plateada que había aparecido, aparentemente de la nada en el borde del sistema de CD de los TO. ¿Alguna respuesta a nuestros saludos? El teniente Reyes Elara preguntó con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Negativo. El capitán se levantó, respondió, sus dedos bailando. Sobre la consola de comunicación, espere transmisión entrante. La pantalla de View parpadeó y Elara se encontró cara a cara con un ser diferente a todo lo que había visto. Su piel era de un verde azulado brillante, sus ojos grandes y multifacéticos, como los de un insecto. Cuando hablaba, sus mandíbulas chasqueaban suavemente saludos. Nave desconocida. Soy el alto comandante Six Torel del Concorde Galáctico. Usted ha entrado en espacio restringido sin la autorización o identificación adecuada. Por favor, declare sus intenciones inmediatamente. Elara se enderezó, uniformada, y se aclaró la garganta. Soy la capitana El Archen de la nave de exploración Terran Curiosity. Venimos en paz de la Tierra buscando un contacto pacífico con otra vida inteligente en la galaxia. Los ojos multifacéticos del alienígena parecieron entrecerrar tierra. No tenemos registro de este mundo o sus especies en nuestra base de datos. ¿Cómo lograste viajar interestelar sin registrarte en la Concordia Galáctica? La confusión se reflejó en el rostro de Elara. Lo siento, pero no conocemos ninguna Concordia Galáctica. La humanidad solo se ha desarrollado recientemente. Más rápido que cómo viajar. Este es nuestro primer encuentro con una civilización alienígena. Las mandíbulas del comandante alienígena hicieron clic rápidamente, como el sonido que Elara aprendería más tarde que indicaba. Agitación extrema. Imposible. Ninguna especie se desarrolla. Viajes FTL sin guía. Desde la Concordia. Su presencia aquí viola innumerables regulaciones y tratados. El doctor Emit Patel. El biólogo de la nave se inclinó para susurrarle a Elara: capitán. Parece que hay algún tipo de cuerpo gobernante galáctico del que no sabíamos. Es posible que hayamos roto inadvertidamente sus leyes. Elara asintió con la cabeza mientras su mente corría. Alto comandante Z. Torel, te aseguro que no quisimos ofender. Somos simplemente exploradores ansiosos por aprender sobre la galaxia más amplia. Tal vez podríamos reunirnos para discutir este malentendido. La agitación del comandante alienígena parecía crecer. Ha cometido una grave violación de la ley galáctica. Su nave será incautada y su tripulación detenida para interrogarla. Prepárese para ser abordado. El pánico se extendió por el puente del Curiosity. El teniente comandante Jack O'Neill, el oficial táctico, habló. Capitán, sus armas se están cargando. Los escudos están al máximo, pero estamos seriamente superados aquí. La mente de Elara corría. No podían luchar y rendirse podría significar el fin de los sueños de la humanidad de unirse a una comunidad galáctica. Necesitaba una tercera opción. Alto comandante, dijo forzando la calma en su voz. Por favor, reconsidere. Vinimos aquí en un espíritu de paz y cooperación. Seguramente hay una solución diplomática para esta situación. La respuesta del TL de Six se cortó cuando las alarmas sonaron en ambas naves. Una firma de energía masiva había aparecido entre las dos naves que giraban y pulsaban con una luz de otro mundo. ¿Qué nombre de los primeros es eso?, exclamó Torel. Las mandíbulas chasquearon furiosamente antes de que alguien pudiera responder. El vórtice de energía se expandió envolviendo a ambas naves en su abrazo giratorio. Arara sintió un momento de ingravidez y luego una sacudida repugnante cuando la realidad pareció girar a su alrededor cuando el vértigo disminuyó. Elara miró hacia arriba para ver un Starfield cambiado en la pantalla. The View, el Bicentennial, Curiosity y la nave alienígena ahora orbitaban un gigante gaseoso anillado masivo que definitivamente no era parte del informe de estado del sistema TCD. Elara ladró. Luchando contra su propia desorientación, todos los sistemas operativos Capitán Rice reportado, pero ya no estamos en Kansas. La cartografía estelar no puede identificar nuestra ubicación.
El sistema de comunicación. Crepitó a la vida nave. Terran Zix. La voz de TL sonó una nota de incertidumbre. Arrastrándose, parece que ambos hemos sido transportados a una ubicación desconocida. Propongo una tregua temporal hasta que podamos determinar nuestra situación. Elara permitió, ella misma, una pequeña sonrisa. A veces el universo tenía una forma de forzar la cooperación. Acordó. Alto comandante, tal vez podamos empezar de nuevo. Creo que ambos tenemos mucho que aprender el uno del otro. Mientras las dos naves maniobraban más cerca una de la otra, Elara no podía quitarse la sensación de que este extraño giro de los acontecimientos era solo el comienzo. La humanidad había entrado en el escenario galáctico de la manera más poco ortodoxa posible, y ella tenía la sensación de que el resto de la galaxia no estaba del todo preparada para ellos. Poco sabía ella a años luz de distancia. En el corazón de la galáctica, en la capital de Concord, las alarmas sonaban. Lo imposible había sucedido. Una nueva especie había logrado viajar más rápido que la luz, sin guía, sin regulación, sin el memorando, el cuidadoso equilibrio de poder que había mantenido a raya a la galaxia durante milenios. Estaba a punto de ser anexado todo porque la humanidad había perdido un simple memorando mientras Elara se preparaba para reunirse con Six Torel y desentrañar el misterio de su predicamento compartido. Los engranajes de la política galáctica comenzaron a girar. La era de la humanidad. La dichosa ignorancia estaba llegando a su fin, y las estrellas mismas parecían contener la respiración esperando ver qué harían estos humanos advenedizos a continuación en la etapa galáctica 6 meses después del incidente Curiosity, como se lo había llegado a conocer. La galaxia era un hervidero de noticias. De la humanidad, la capitana Aren se paró ante el Consejo de la Tierra Unida, su uniforme, de vestir impecable y su postura rígida mientras Del entregaba su informe, y así: damas y caballeros, si bien nuestro viaje inesperado con la nave del alto comandante Six Toral fue inicialmente tenso, condujo a un avance en la cooperación entre especies. Juntos navegamos por la anomalía que nos había transportado y regresamos al espacio conocido. En el proceso, aprendimos mucho sobre la concordia galáctica y nuestro lugar o falta de él en ella. La cámara del Consejo estalló en murmullos. El almirante Hiroshi Kaka se inclinó hacia adelante. Su rostro curtido se arrugó con preocupación. Capitán Chen, su informe indica que esta concordia galáctica ha expresado reservas sobre la rápida expansión de la humanidad en el espacio. ¿Puede explicarlo? Elara asintió con la cabeza. Su expresión era grave. La concordia opera en Minontesano, un principio de avance tecnológico controlado. La mayoría de las especies se introducen gradualmente en los viajes interestelares a lo largo de siglos. La repentina aparición de la humanidad con divertidos motores FTL funcionales ha causado una preocupación significativa entre las potencias galácticas establecidas. Preocupación. Una voz ronca gritó que pertenecía a la General Sarah O'Brien. Sus medallas brillaban bajo las luces de la cámara. Me suena más a miedo. ¿Están tratando de detenernos? No explícitamente. El general Ilar respondió, pero ha habido sugerencias de que ralenticemos nuestra expansión, nos sometamos a la supervisión de Concord y nos integremos más gradualmente en la sociedad galáctica. La cámara quedó en silencio cuando las implicaciones se asimilaron. Fue el consejero Jem Liu quien finalmente habló. Su voz fue tranquila, pero afilada con acero. ¿Y cuál ha sido nuestra respuesta a estas sugerencias? La capitana Elara no pudo evitar la pequeña sonrisa que tiró de sus labios. Hemos declinado cortésmente. Consejero, la humanidad siempre ha forjado su propio camino y no vemos ninguna razón para detenernos ahora. Mientras el conde debatía los próximos movimientos de la humanidad a años luz de distancia en el bullicioso mundo comercial de Atarax, prime dos figuras acurrucadas en un rincón poco iluminado de un tablero espacial. Cantina Dr. Amit. Patel, anteriormente de la curiosidad, ahora el principal xenobiólogo de la Tierra, se inclinó hacia su compañero. ¿Estás seguro de esto, Lex? El Concord no tomará con agrado que compartas tecnología restringida con nosotros. LX, un centurión con escamas iridiscentes y antebrazos, miró nerviosamente a su alrededor.
antes de deslizar un cristal de datos sobre la mesa. Inseguro, Amit, ¿qué está haciendo el Concorde tratando de sofocar el crecimiento de tu especie? Va en contra de todo lo que creo en este cristal. Contiene esquemas para la manipulación de la gravedad. Tecnología mucho más allá de lo que permite el Concorde. Úsalo sabiamente, emite. Se guardó el cristal en el bolsillo, su mente. Ya corriendo con las posibilidades. Gracias, mi amigo, la Tierra no lo olvidará. Esto mientras EMT regresaba a la nave, no podía quitarse la sensación de ser observado. Tenía razón en ser. Paranoico en las sombras, una figura con ojos multifacéticos observó mandíbulas, haciendo clic suavemente en agitación en la Tierra, en un complejo de investigación en expansión debajo de las montañas. Patagonia's la Docra. Yuki Tanaka, sin relación con el almirante, miró con asombro la pantalla holográfica antes de que para ella los esquemas de manipulación de la gravedad de LX hubieran desbloqueado un mundo de posibilidades. Esto es increíble. Ella respiró, sus ojos recorriendo ecuaciones y diagramas. Con esto podríamos revolucionar nuestros sistemas de propulsión, crear gravedad artificial. Wells, tal vez incluso silbar la voz. Pertenecía al teniente comandante Jack O'Neill, quien se había transferido a la División de Investigación de Defensa de la Tierra después de la misión Curiosity. Yuki frunció el ceño. Ese no fue mi primer pensamiento, Jack, tal vez. ¿Debería ser O'Neill?, respondió con su expresión sombría. La galaxia no es tan amigable como esperábamos. Necesitamos cada edge que podamos obtener antes de que Yuki pudiera responder. Las alarmas sonaron por toda la instalación. Una ayuda sin aliento irrumpió en el laboratorio, doctor. Comandante, necesita ver esto. Corrieron al Comando Central Centro, donde una pantalla gigante mostraba una transmisión en vivo desde una de las colonias externas de la Tierra. Una flota de elegantes naves plateadas colgaba en órbita. Sus diseños eran similares a la nave de Sixtal, pero en una escala mucho mayor. La voz del almirante Tanaka crepitó sobre el cons. Atención a todo el personal. Estamos enfrentando una situación sin precedentes. Una flota galáctica de Concorde ha ingresado al sistema Epsilon Aidani, exigiendo que detengamos toda expansión no autorizada y nos sometamos a su autoridad. Están amenazando nuestra colonia. ¿Tú y Jack? Intercambiaron miradas preocupadas. Este fue el momento en que habían temido que la Concorde hiciera bien en sus hilos velados, pero la humanidad no había estado inactiva en los meses desde el primer contacto. Mientras la flota de Concorde se movía para rodear la colonia, se encontraron con una sorpresa aparentemente de la nada. Un enjambre de pequeñas naves ágiles apareció, lanzándose entre las naves más grandes de Concorde con una velocidad y maniobrabilidad imposibles. ¿Qué diablos son esas? Jack respiró inclinándose más cerca de la pantalla. Yuki se permitió una pequeña sonrisa orgullosa. Trineos de gravedad. Poco. Aplicación del don de Lara, manipulan campos de gravedad localizados, permitiendo maniobras que deberían ser imposibles en la pantalla. Los trineos de gravedad bailaron alrededor de las naves Concorde, que de repente parecían lentas y obsoletas. En comparación, no se habían disparado tiros, pero el mensaje era claro. La humanidad no se dejaría intimidar fácilmente. La voz del almirante Tanaka sonó de nuevo, esta vez dirigiéndose a la flota Concorde. Atención, fuerzas galácticas de Concorde. No tenemos deseo de conflicto, pero defenderemos nuestro derecho soberano a explorar y expandirnos. Los invitamos a abrir canales diplomáticos y discutir nuestro lugar en la galaxia como iguales, no como súbditos como el enfrentamiento. TTTH continuó. Las noticias de la confrontación se extendieron como un reguero de pólvora por toda la galaxia en 100 mundos. Seres de todas las formas y tamaños observaron con asombro y miedo cómo los advenedizos humanos se mantuvieron firmes contra el poderoso Concorde en la capital galáctica de Concorde. El Alto Consejo transmitió una sesión de emergencia. El orden cuidadosamente mantenido de milenia estaba siendo desafiado todo, porque la especie. De alguna manera se había perdido el memorándum, que se suponía que los mantendría bajo control mientras Yuki y Jack observaban el drama que se desarrollaba. Un pensamiento se les ocurrió a ambos simultáneamente. Esto ya no se trataba solo de la humanidad. Sus acciones aquí en este momento podrían remodelar el tejido mismo de la sociedad galáctica. El escenario estaba listo.
La humanidad había anunciado su presencia a la galaxia de la manera más dramática posible. Ahora solo tenían que sobrevivir al conflicto Encore y al caos. El enfrentamiento número 1 en el sistema Epsilon Eidani se había extendido hasta su tercer día. La flota Concord colgaba inmóvil. Sus armas se apagaron, pero estaban listas. Los trineos de gravedad de la Tierra continuaron su intrincada danza alrededor de la colonia. Un recordatorio constante de las inesperadas capacidades de la humanidad a bordo de la nave. Insignia terrestre, la desafiante capitana Aren caminaba por el puente, el peso de la responsabilidad diplomática pesaba sobre sus hombros. El holograma del almirante Tanaka parpadeó a su lado. Su expresión era sombría. Cualquier palabra del capitán Concord. El almirante preguntó, y Lara negó con la cabeza. Nada oficial, señor, pero nuestros lingüistas han estado interceptando y decodificando sus comunicaciones internas. Parece que hay desacuerdo entre sus filas. Sobre cómo manejarnos. Una sonrisa de arroz cruzó la cara del almirante Buena División. En sus filas. Obras a nuestro favor, manténganme informado, capitán. Mientras el holograma se desvanecía, el ira se volvió hacia su oficial táctico teniente Rivera, estado de nuestra gravedad. Escuadrones de slot. Todos los escuadrones reporten listos. El capitán Rivera respondió, pero hay algo más. Estamos captando firmas de energía inusuales de varias de las naves. Concord no podría ser nada más que... Las palabras de Rivera se interrumpieron cuando las alarmas sonaron en el puente. En la pantalla de visualización principal, 3 de las naves Concord más grandes de repente brillaron y cambiaron sus elegantes cascos, se volvieron irregulares, su brillo plateado oscureciéndose a un negro amenazante. ¿Qué diablos respiró Lara antes de que alguien pudiera reaccionar? Las naves transformadas abrieron fuego no contra las fuerzas humanas, sino contra su propia flota. El caos estalló. Las naves leales de Concord, tomadas completamente desprevenidas, se apresuraron para defenderse. Trineos de gravedad entrenados para esperar cualquier cosa de inmediato. Se movieron para proteger la colonia All Hands Battle Stations y Lara ladró: consíganme un canal a la nave voladora Concord. Ahora, momentos después, el rostro familiar del alto comandante Six Torel apareció en la pantalla, mandíbulas haciendo clic furiosamente. Capitán Chen, hemos traicionado al Consorcio del Vacío, una facción radical dentro de nuestras filas. Han hecho su movimiento. La mente de Lara corrió. El vacío consumió. Había oído susurros durante su tiempo con Six Toral, un grupo que creía que los métodos de avance controlado de la Concordia estaban frenando a la galaxia, que el verdadero progreso venía a través del conflicto. Y el comandante del caos, dijo Lara con voz firme a pesar del pandemonio que la rodeaba. Parece que tenemos un enemigo común. Propongo una alianza inmediata. Los ojos de Six T.L., visitados por múltiples personas, parecieron entrecerrarse en consideración. Después de un momento que se sintió como una eternidad, asintió con la cabeza. Estuvo de acuerdo, capitán. Que los primeros tengan piedad de todos nosotros mientras la improvisada alianza humana de la Concordia se enfrentaba al vacío naves de la Consorción. La batalla se extendió rápidamente más allá del sistema Epsilon Eidani. A través de la galaxia, otros agentes durmientes del consorcio se rebelaron y desordenaron el orden cuidadosamente mantenido en la Tierra. El Consejo de la Tierra Unida convocó una sesión de emergencia. La cámara era una cacofonía de voces elevadas y opiniones conflictivas, hasta que el almirante Tanaka golpeó el podio con el puño lo suficiente como para rugir: mientras nuestra gente está luchando y muriendo ahí afuera, tenemos que tomar una decisión ahora. El consejero le puso su actitud tranquila habitual, reemplazada por una determinación feroz. Todos sabemos lo que debemos hacer. La humanidad no llegó tan lejos para acobardarse. Ahora propongo que comprometamos todos nuestros recursos a esta lucha, no solo por nosotros mismos, sino por toda la galaxia. La votación fue unánime en el complejo de investigación patagónico. La doctora Yuki Tanaka y el teniente comandante Jack O'Neill trabajaron febrilmente empujando los límites de la tecnología de manipulación de la gravedad. Si podemos extender el campo, Yuki murmuró, sus dedos volando sobre los controles holográficos. Nosotros podría ser capaz de crear una especie de bomba de gravedad localizada, singularidades, que podría tragarse naves enteras.
Jack asintió con la cabeza con una expresión mezclada de asombro y preocupación. Ese tipo de poder podría terminar esta guerra rápidamente, pero ¿a qué costo? Antes de que Yuki pudiera responder, una cara familiar apareció en su pantalla de comunicación: Dr. Emmett Patel, transmitiendo desde una nave científica Centurión en las líneas del frente. Yuki, Jack, Emmett dijo con voz urgente. Hemos hecho un gran avance. Las naves del Consorcio del Vacío están usando algún tipo de tecnología de cambio de fase para alterar su estructura molecular. Así es como son, capaces de disfrazarse y mejorar sus capacidades. Los ojos de Yuki se abrieron. Cambio de fase en medio. ¿Qué pasa si combinamos ese principio con nuestra manipulación de la gravedad? La cara de Amit se iluminó con la comprensión. Un campo de gravedad desfasado podría penetrar sus defensas, alterar su cojan molecular y destrozarlos desde adentro. Jack terminó con una sonrisa sombría en su rostro, mientras las tres mentes brillantes trabajan para convertir la teoría en realidad. La batalla se desató a través de las estrellas. Trineos de gravedad humanos, ahora unidos por leales combatientes Concord, se lanzaron entre naves capitales que intercambiaban andanadas de armas de energía y misiles en una docena de mundos. Los frijoles, que nunca habían oído hablar de la Tierra hace apenas unos días, ahora ven a los humanos como posibles salvadores. El ataque del consorte de Boy había destrozado la ilusión de la invencibilidad del Concorde, y en el caos, la adaptabilidad e innovación de la humanidad se mostraron como un faro. La voz del capitán Chen crepitó en el canal de comunicaciones general que transmitía a todos los humanos y naves aliadas en el sector. Se avisa a todas las fuerzas. Nuestros científicos han desarrollado una nueva arma que puede cambiar el rumbo de esta batalla. Estén preparados para el despliegue de la operación Singularity. Cuando el ARA dio la orden, trineos de gravedad especialmente modificados se movieron a su posición alrededor del consorte más grande en Pnot, con un destello de energía que pareció doblar la estructura misma del espacio. Las bombas de gravedad de cambio de fase se activaron por un momento y nada pareció suceder. Luego, con un grito silencioso de metal torturado y materia desintegrada, el enorme nudo de terror comenzó a colapsar sobre sí mismo en segundos. Donde había estado un aterrador buque de guerra, no había nada más que una nube de partículas que se disipaba lentamente. Una ovación se escuchó en todo el flotas humanas y Concord, pero su celebración duró poco. Como si sintieran su inminente derrota, las naves restantes del consorcio comenzaron a huir, no a través del espacio normal, sino a través de enormes grietas rasgadas en el tejido mismo de la realidad. Están usando generadores de agujeros de gusano. 6. La voz de Tel se escuchó herida por el comunicador. Si escapan, podrían reagruparse y atacar en cualquier lugar de la galaxia sin dudarlo. El ARA dio la orden. Todas las naves con capacidad de agujero de gusano se preparan para perseguirlos. Llevaremos esta pelea a ellos, mientras las naves de una docena de especies lideradas por los humanos que habían temido recientemente se sumergieron en las fauces arremolinadas de los agujeros de gusano. La galaxia contuvo la respiración. Las próximas horas determinarían no solo el resultado de esta batalla, sino el futuro mismo de la civilización galáctica, y en el corazón de todo estaba la humanidad, la especie que no escuchó el memorándum, que se negó a permanecer en su carril, que se atrevió a alcanzar las estrellas en sus propios términos, cualquiera que sea el resultado. La galaxia nunca volvería a ser la misma. La verdad se reveló. El vórtice arremolinado del agujero de gusano escupió. La flota Concord humana combinada se convirtió en un sistema diferente a todos los que habían encontrado antes. Un agujero negro masivo dominaba el horizonte. Su disco de acreción era un caleidoscopio de materia supercalentada que orbitaba este monstruo cósmico. Era una estación espacial colosal. Su arquitectura y su mezcla imposible de curvas orgánicas y estructuras cristalinas. Los primeros. La voz del comandante Sixtal crepitaba en el comunicador. Pensamos que era el Nexus. Era solo una leyenda. Los ojos de la capitana Ilara Chin se abrieron de par en par cuando vio la escena. No se preocupe por informarnos. El comandante Nexus Six Torel explicó su compostura habitual. Se dice que Shaken es el lugar de nacimiento de la Concordia Galáctica, un depósito de conocimiento y tecnología desde el amanecer de nuestra civilización. Si el consorte del vacío tiene el control,
Entonces estamos en un problema mayor de lo que pensábamos. El Ara terminó con tristeza. Todas las formaciones de batalla de las naves. Necesitamos asegurar esa estación mientras la flota se ponía en posición. El Nexus de repente pulsó con energía. Una figura holográfica de cientos de kilómetros de altura se materializó en el espacio entre la estación y las naves que se acercaban. Su forma cambiaba constantemente, como si no pudiera establecerse en una única apariencia. Hijos de las estrellas. La voz de la figura retumbó de alguna manera audible, incluso en el vacío del espacio. Ustedes que han roto el ciclo, que se han atrevido a desafiar el orden que pusimos en marcha. Hace eones. Bienvenidos al crisol. La confusión se extendió por la flota Ahara. Intercambió una mirada perpleja con su tripulación del puente antes de abrir un canal. Esta es la capitana Elara Chen de la Tierra. Identifícate la figura. Parecía enfocarse en el desafiante, su rostro siempre cambiante. Asentarse brevemente en una imagen reflejada de la propia Elara. Somos los precursores, los que ustedes llaman los primeros, somos los autores del memorando que extrañaste, humanos, los arquitectos del gran experimento que has interrumpido sin saberlo. Un jadeo se escuchó a través del puente. La mente de Elara se tambaleó. Experimento. ¿Qué experimento? La forma precursora cambió de nuevo, esta vez pareciéndose a los ciclos centaurianos. Asentamos esta galaxia con especies que nutren la vida hacia los inteligentes, pero vimos cómo el avance desenfrenado condujo al conflicto y la destrucción. Así que ideamos un sistema, un método cuidadosamente controlado de introducir especies en la etapa galáctica, el Concorde Galáctico 6 La voz era apenas un susurro. De hecho, el precursor continuó un cuerpo gobernante para guiar a las especies, para asegurar la coexistencia pacífica y el progreso medido. Cada nueva especie debía recibir un memorándum, una señal base codificada con pautas para su desarrollo. Todas las especies siguieron este camino, hasta que ustedes, los humanos, las manos de Elara, se apretaron en puños, así que han estado manipulando a todas las especies en la galaxia, reteniéndolas porque la forma del precursor parpadeó mostrando destellos de incontables especies alienígenas para evitar el caos que ahora ven a su alrededor. El vacío. Consorcio es el resultado inevitable de una especie que avanza demasiado rápido agarrando poder que no están listos para ejercer responsablemente. Esa no es su decisión tomar. Elara disparó de vuelta, la ira aumentando en su voz. No tienen derecho a jugar a ser Dios con civilizaciones enteras. La forma precursora se instaló en una forma humanoide sin rasgos distintivos, tal vez, pero ahora enfrentas las consecuencias de tu avance desenfrenado. El consorcio del vacío busca reclamar nuestra tecnología para rehacer la galaxia a su imagen. ¿Te sentirás mejor? Antes de que Elara pudiera responder, las alarmas sonaron. En toda la flota, las naves del consorcio del vacío que habían atravesado los agujeros de gusano antes desenmascararon sus armas ya en funcionamiento. Todas las naves maniobras evasivas. Elara ladró trineo de gravedad. Los escuadrones despliegan la operación Singularidad. La batalla que siguió no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto jamás. Trineos de gravedad humanos bailaron entre rayos de energía capaces de dividir planetas, naves. Concorde, su tecnología repentinamente sin restricciones de protocolos antiguos. Armas desatadas que doblaron el tejido mismo del espacio. Tiempo en medio del caos, un pequeño equipo liderado por el Dr. Emmett Patel y el teniente comandante Jack O'Neill se dirigieron hacia el Nexus, su misión para asegurar la tecnología precursora antes de que el consorcio del vacío pudiera reclamarla. Mientras luchaban a través de los pasillos tortuosos de la estación, enfrentados a las defensas automatizadas y las tropas del consorcio en medio, no pudieron evitar maravillarse de la tecnología avanzada que los rodeaba. Esto es increíble, respiró mientras examinaba una consola que mostraba un código holográfico diferente a todo lo que había visto. Con este conocimiento podríamos resolver problemas que ni siquiera sabíamos que existían. Jack cubría. Su retaguardia gruñó, asumiendo que sobrevivimos lo suficiente para usarlo. Mientras tanto, en el puente Defiance, Elara luchó una batalla en dos frentes, coordinando los esfuerzos de la flota contra el consorcio, mientras también intentaba razonar con el ojo precursor. Dices que hiciste esto para evitar el caos.
El Ara argumentó incluso mientras emitía órdenes de batalla. Pero mira a tu alrededor. Tu sistema, tu experimento, se está desmoronando. Es hora de dejarlo ir para dejar que las especies determinen sus propios destinos. La forma holográfica del precursor parpadeó, mostrando signos de indecisión por primera vez, pero los riesgos, el potencial de destrucción, se ven superados por el potencial de crecimiento para la verdadera cooperación. Hilar presionó a la humanidad. ¿Se perdió tu nota? Sí. Pero mira lo que hemos logrado. Hemos unido especies que se han mantenido separadas por iones. Estamos luchando junto al mismísimo Concord, que intentó contenernos contra una amenaza surgida de las fallas en su sistema como, para acentuar sus palabras, el acorazado del consorcio Ave Void, explotó en una deslumbrante exhibición de luz eliminada por un ataque combinado de bombas de gravedad humanas y cañones de fase Concord, el precursor. Quedó en silencio su forma, pasó por varias apariencias alienígenas antes de asentarse en un orbe brillante de energía pura. Cuando habló de nuevo su voz era más suave, casi melancólica quizás hemos sido observadores por demasiado tiempo, el experimento ha seguido su curso con esas palabras. El Nexus pulsó con energía a través del campo de batalla, las naves del consorcio. De repente encontraron sus armas y defensas avanzadas fuera de línea, la marea de la batalla cambió dramáticamente a favor de la Alianza Concord humana. Dentro de la estación el equipo de Amit y Jack llegó al núcleo central, una estructura cristalina masiva que pulsaba con un poder inimaginable mientras aseguraban la habitación. La voz del precursor resonó alrededor. Les confiamos este conocimiento a ustedes, hijos de la tierra y las estrellas. Úsenlo con sabiduría, porque el poder de sacudir las galaxias está ahora en sus manos, ya que la última nave del consorcio cayó, y el polvo de la batalla comenzó a asentarse. Los combatientes se encontraron frente al nuevo amanecer, la concordia galáctica. El orden cuidadosamente mantenido de milenios había cambiado irrevocablemente, y en el centro de todo estaba la humanidad, la especie que no entendió el mensaje y reformó la galaxia en el proceso. Pero Azara miró las estrellas con una mezcla de triunfo y temor en su corazón. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Cómo usarían este nuevo conocimiento y libertad? ¿Qué tipo de galaxia construirían? De las cenizas del antiguo orden, el mensaje Humanity Mist los había iniciado en este viaje. Ahora les tocaba a ellos escribir el siguiente capítulo en la historia de la galaxia. Un nuevo orden galáctico. Había pasado un año galáctico estándar desde la batalla del Nexus, como se lo conocía. La gran cámara del nuevo Consejo Galáctico en la luna de la Tierra bullía de actividad mientras representantes de cientos de especies se reunían para una sesión histórica. La capitana Ilara Chen, ahora la almirante Chen, estaba de pie en el podio. Sus ojos recorrían la diversa asamblea de 5 de todas las formas. Tamaños y composiciones llenaron la habitación desde el cristalino Valoran hasta las nebulosas gaseosas en la primera fila. Vio rostros familiares: el doctor Amit Patel, el teniente comandante Jack O'Neill e incluso el alto comandante Zix Torrell, sus mandíbulas chasqueando en lo que ahora reconoció como anticipación, representantes de la galaxia. El Ara comenzó a llevar su voz por toda la cámara. Nos reunimos aquí, hoy no como conquistadores o súbditos, no como avanzados o primitivos, sino como iguales. Hace un año enfrentamos una amenaza nacida de milenios de progreso controlado y verdades ocultas. Hoy nos embarcamos en un nuevo viaje, uno de colaboración abierta y destino compartido, murmullos de acuerdo, ondulación a través de la multitud. El Ara continuó. El conocimiento que nos dejaron los precursores ha abierto puertas que nunca supimos que existían, pero con este poder viene una gran responsabilidad. Hizo un gesto hacia una pantalla holográfica que mostraba el Nexus, ahora un centro de cooperación científica. Los archivos Nexus ahora están abiertos a todas las especies. Pero hemos acordado formar el Comité de Ética Galáctico para asegurar que potencialmente las tecnologías peligrosas se abordan con cautela y sabiduría. El doctor Amit Patel se puso de pie dirigiéndose a la asamblea.
Nuestros esfuerzos científicos combinados ya han dado resultados increíbles. La tecnología de gravedad desfasada que nos ha permitido luchar se ha adaptado para uso médico, lo que nos permite realizar cirugías que antes se creían imposibles. Estamos al borde de resolver el hambre, prolongar la esperanza de vida e incluso revertir el daño ecológico en incontables mundos. Un representante valoriano intervino. Su forma cristalina brillaba mientras hablaba. De hecho, la eliminación de restricciones tecnológicas arbitrarias ha permitido que muchas especies, incluida la nuestra, contribuyan. Innovaciones que habíamos mantenido ocultas durante mucho tiempo. La galaxia está avanzando a un ritmo sin precedentes. No todas las noticias fueron positivas. Sin embargo, el teniente comandante O'Neill ahora dirige la División de Seguridad Diplomática de la Tierra, dio un paso adelante. También debemos abordar los desafíos actuales. Si bien el Consorcio del Vacío fue derrotado en gran medida, los restos de su facción continúan causando disturbios en las regiones exteriores. Además, algunas especies están luchando por adaptarse a los cambios rápidos que conducen al malestar social en varios mundos. Alto Comandante Six Torl Rose, su postura una mezcla de humildad y determinación. El antiguo Concorde Galáctico reconoce su papel en el estancamiento que llevó a estos problemas. Estamos comprometidos a trabajar con todas las especies para facilitar esta transición, ofreciendo nuestra experiencia en gobierno galáctico mientras aprendemos nuevas formas de nuestros aliados humanos. Y otros Ilara asintió. Apreciativamente, antes de continuar lo que nos lleva a la propuesta ante este Consejo, hoy hemos pasado el año pasado, operando bajo un gobierno interino. Ahora debemos decidir sobre la estructura de nuestra nueva sociedad galáctica. La Cámara se quedó en silencio mientras Elara describió la propuesta un sistema federado de gobierno que permitiría tanto la unidad como la diversidad. Las especies y los mundos individuales mantendrían una autonomía significativa, pero también participarían en un Senado galáctico, donde las decisiones importantes, que afectan a todos, se tomarían colectivamente. Además, Ilara agregó que proponemos la formación de la Flota de Exploración y Mantenimiento de la Paz Galáctica. Esta fuerza multinacional servirá para protejamos nuestros mundos, continuemos nuestra exploración del universo y estemos listos para enfrentar cualquier amenaza que pueda surgir. Mientras el Consejo debatía las propuestas, Elira encontró su mente vagando hacia el increíble viaje que los había llevado, aquí desde ese primer encuentro tenso con la nave Six Torel hasta la revelación del gran experimento del precursor. La humanidad había sido empujada a un papel que nunca esperaron, el catalizador de una revolución galáctica. El debate continuó durante horas con argumentos apasionados de todos los lados. Había quienes temían moverse demasiado rápido, asustados por el reciente conflicto. Otros presionaron por cambios aún más radicales, ansiosos por liberarse de los últimos vestigios del viejo orden a medida que la sesión se acercaba a su fin. Un pequeño ser modesto flotó hacia el centro de la cámara. Era un Weaver luchador, una especie rara conocida por su capacidad de percibir e influir en las probabilidades cuánticas. Amigos, colegas, seres compañeros de la galaxia. El pensamiento, la voz de Weaver resonó en sus mentes. He observado las líneas de tiempo de nuestros posibles futuros. El camino por delante no está exento de peligros, pero brilla, más brillante que cualquier otro que hayamos recorrido hasta ahora. El desafío accidental del humano al plan del precursor ha abierto posibilidades que antes estaban bloqueadas. Nos encontramos en el umbral de una verdadera edad de oro si tenemos el coraje de abrazarla. Un silencio cayó sobre la asamblea cuando el peso del momento se asentó sobre ellos. Arara dio un paso adelante. Una vez más su voz firme y clara: nos perdimos un memorándum, es cierto que tropezamos con el escenario galáctico de una manera que nadie esperaba, pero al hacerlo todos hemos tenido la oportunidad de escribir un nuevo memorándum juntos. Un memorándum no de restricciones y control, sino de aspiración y unidad. Así que les pregunto ahora, representantes de 100.000 mundos, ¿deberíamos aprovechar este momento? ¿Deberíamos forjar un futuro sin las limitaciones del pasado? La votación que siguió no fue unánime, pero fue decisiva.
mientras los aplausos estallaban en toda la cámara. Y Lara sintió que se le quitaba un peso de los hombros. La galaxia había elegido su camino en los días que siguieron. Cuando llegaron las noticias de la nueva Carta Galáctica, se extendió por las estrellas una sensación de emoción y posibilidades. Llenó incontables mundos, naves de especies mixtas. Las tripulaciones partieron para explorar regiones inexploradas del espacio. Las operaciones de colaboración científica produjeron avances a un ritmo asombroso. Las antiguas rivalidades comenzaron a desvanecerse a medida que las especies encontraron nuevos puntos en común. Sin embargo, mientras Elara estaba de pie en la plataforma de observación de la recién puesta en servicio de la nave insignia Unity, viendo cómo la Tierra se alejaba en la distancia. Mientras se preparaban para su primera misión, ella sabía que los desafíos se avecinaban. Los restos del Consorcio del Vacío todavía estaban allí, al igual que otras amenazas desconocidas. El rápido ritmo del cambio sin duda conduciría a nuevos conflictos y problemas para resolver, pero mientras miraba a su diversa tripulación, humanos trabajando junto a seres que habían conocido hace apenas un año, Lara sintió una oleada de esperanza. Se habían perdido un memorándum y se habían topado con una galaxia de maravillas y peligros. Ahora estaban escribiendo una nueva historia, no solo para la humanidad, sino para todos los seres sensibles. Las estrellas se extendían ante ellos, infinitas en sus posibilidades. Cualquiera que fuera el futuro que les deparara, lo enfrentarían juntos, unidos, por la fuerza más poderosa del universo, el deseo insaciable de explorar, comprender y crecer. Mientras la Unity saltaba a FTL y se embarcaba en su viaje inaugural, y Lara no pudo evitar sonreír. La Mayo que habían extrañado los había llevado hasta aquí, al comienzo de la mayor aventura en la historia galáctica, y ella, por su parte, no podía esperar a ver qué traería el próximo capítulo.